muchos sistemas de poliuretano que estamos ofreciendo para todo lo que son techos. Y en la segunda parte estaremos hablando de nuestros sistemas de poliuretano para las áreas particulares. Entonces, empecemos por favor con esta plática. Mi nombre es Oscar Jiménez, como ya les había comentado. Yo actualmente estoy en SICA Mexicana, desde la Ciudad de México. Tengo una responsabilidad como asesor técnico comercial. Yo me encargo de atender cuentas importantes aquí en el país, en la Ciudad de México. Y a la vez también tengo una posición de apoyo para sistemas de tráfico vehicular en Latinoamérica. Bien, me gustaría que iniciáramos, por favor, comentándoles que de nueva cuenta les agradezco mucho el interés en nuestras tecnologías. En SICA queremos estar cerca de nuestros clientes en estas épocas difíciles, en estas épocas de contingencia, y creemos que estos medios electrónicos son una buena forma para llegar con ustedes. Así que los invitamos a que sigan inscribiéndose a nuestros webinars. Estaremos platicando acerca de nuestras tecnologías y cómo pueden ustedes aplicarlas en sus diferentes proyectos, independientemente que estos sean mantenimiento, obra en construcción, industria, etc. Al final vamos a responder algunas preguntas. Por cuestiones de tiempo serán solamente algunas. Y bueno, les recomendamos que para cualquier otra duda importante que tengan, alguna necesidad, los invitamos a que contacten a su especialista en cada uno de sus países. Ellos seguramente van a tener una respuesta que darles. Muy bien, pues muchas gracias de nueva cuenta. Muy bien. ¿Cuál es el principal objetivo de esta conversación? Bueno, nuestro principal objetivo es conocer los productos que conforman los sistemas impermeables, membranas líquidas aplicadas con base en poliuretanos para roofing y sistemas de tráfico vehicular. Ese es el objetivo de esta plática. Y para iniciar, me gustaría que platicáramos un poquito respecto a los poliuretanos en nuestra vida diaria. Muchas veces ni siquiera contamos con que en nuestra vida diaria utilizamos muchísimos elementos que están hechos con resinas de poliuretano. Por ejemplo, prendas de vestir, nuestro calzado en algunas ocasiones está hecho con membranas de poliuretano. Se utiliza mucho en la industria para conformar aislantes térmicos. En la industria automotriz también hay muchas piezas que utilizan los vehículos que están hechos con resinas de poliuretano. En la industria de la construcción se utiliza muchísimo, sobre todo como aglomerante para diferentes materiales de la construcción. En acabados arquitectónicos también se utilizan mucho los poliuretanos, por ejemplo, nuestras líneas de pisos industriales y pisos arquitectónicos. En SICA también tenemos resinas de poliuretano para conformarlos. Y bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy pues son sistemas de impermeabilización en techos y áreas de tráfico vehicular. Ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. ¿De qué están conformadas las resinas de poliuretano? Bueno, esto nos lo podría contestar un experto en química. Lo que sí podemos saber es que los poliuretanos tienen como una base isocianatos, que tienen una reacción con hidroxilo, con alcoholes que forman los poliuretanos. Y por ejemplo, si combinamos los isocianatos con aminas, tenemos como resultados poliureas, que más adelante mi compañero y amigo Juan Gerardo Ramírez estará platicando acerca también de las poliureas como impermeabilizantes de alto desempeño. Pero en este caso lo que nos ocupa son los poliuretanos. Como pueden darse cuenta, tienen una base química muy similar. Bien, ¿a dónde nos vamos a enfocar ahora? Bueno, hoy nos vamos a enfocar a sistemas de impermeabilización para azoteas, lo que normalmente se conoce como roofing, y que en SICA les conocemos como LAMS, que es un término en inglés para membranas líquidas aplicadas. Esto enfocado específicamente a todo lo que es azoteas. Vamos a ver que podemos aplicarlo sobre muchos diversos materiales. Y también vamos a platicar un poco sobre los poliuretanos enfocados a los sistemas de tráfico vehicular. Eso va a ser el motivo de nuestra plática del día de hoy.
Bien, hay unos conceptos que me parece necesario que platiquemos antes de continuar, porque es algo que vamos a estar comentando a lo largo de la plática. Las membranas de poliuretano, vamos a encontrar dos diferentes tipos de membranas de poliuretano. Unos van a ser poliuretanos aromáticos. Los poliuretanos aromáticos normalmente son muy sensibles a los rayos ultravioleta. Normalmente los poliuretanos aromáticos los usamos como capa base en los sistemas impermeables. Tienden a ser mucho más elásticos para poder cumplir con ese puenteo entre grietas y fuentes que se llegan a encontrar en la superficie. Por eso se utilizan como capa base. Sin embargo, cuando se utilizan como capa final, requiere de un elemento para estabilizar su exposición a los rayos UV. Aún con ese elemento, tienden a cambiar de color. Es decir, si colocamos una membrana de poliuretano aromático en color blanco, esta va a migrar a amarillo. Entonces cambian de color. Y tenemos también poliuretanos alifáticos. Los poliuretanos alifáticos son muy estables a rayos UV, por lo tanto conservan su color y normalmente los vamos a utilizar como capa final en los sistemas impermeables, aunque también en algunos casos se pueden utilizar como capa base. Ese es uno de los conceptos importantes que tenemos que tener en mente mientras vayamos platicando de los sistemas. Otro concepto importante es que tenemos poliuretanos de un componente y poliuretanos de dos componentes. ¿Qué quiere decir esto? Ok, los poliuretanos de un componente son membranas líquidas que en cuanto yo destapo el recipiente en el que se conservan, la membrana comienza su proceso de curado y esto lo hace por los efectos de la humedad ambiente. Así que si yo destapo un elemento, un recipiente que contenga un poliuretano de un solo componente, en ese momento el elemento va a comenzar su proceso de curado y entonces va a comenzar a pasar de ser un estado líquido a convertirse en un estado sólido. Por eso la importancia de cuidar muy bien los poliuretanos de un componente, que estos estén perfectamente envasados en un ambiente controlado mientras no se vayan a aplicar. Los poliuretanos de dos componentes, a diferencia de los de un componente, necesitan de un reactor, es decir, necesitan de un elemento que los haga reaccionar para comenzar con su proceso de curado. Entonces tenemos poliuretanos de dos componentes que tienen un elemento A, que es la resina, y un elemento B, que es el catalizador. Una vez que yo he mezclado estos dos elementos, comienza su proceso de curado, y lo hacen por una reacción de calor. Entonces, estos dos conceptos, poliuretanos de uno y dos componentes y poliuretanos aromáticos y alifáticos, debemos tenerlos en mente durante esta plática. Muy bien. Vamos a hablar ahora ya, empezamos a hablar acerca de por qué es necesario proteger nuestras inversiones en edificios, en casas, en estacionamientos. Cuando tenemos un concreto que no está protegido, este va a permanecer expuesto a diferentes elementos que lo van a deteriorar. Y hay muchos elementos que deterioran el concreto y su acero de refuerzo, como lo podemos ver en estos dibujos que encontramos acá. Un acero que no está expuesto a humedad pues se mantiene perfecto, sin corrosión, conservando perfectamente su sección. Sin embargo, cuando empieza a haber efecto de humedad, efecto de agua, o de cloruros, o de dióxido de carbono, o de cualquier otro elemento que deteriore el concreto y por lo tanto el acero, comenzamos a tener un proceso de degradación. Y finalmente vamos a tener lo que aparece en la última gráfica. Estamos viendo ya un acero que ha perdido sección, un acero que ya está en un proceso franco de corrosión, y el concreto mismo comienza también en un proceso de corrosión. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que nuestros elementos estructurales, como podemos ver en la fotografía que vemos ahí, los elementos estructurales comienzan ya a tener un daño importante. Y esto significa entonces que nuestros elementos estructurales comienzan a perder su capacidad de carga. Por eso la importancia de proteger nuestras estructuras de concreto
contra los elementos que lo dañan. Y de ahí la importancia y la necesidad de realizar una correcta impermeabilización de acuerdo a lo que yo necesito. Muy bien, después de ver estos conceptos, me gustaría ya comenzar a hablar específicamente de los sistemas impermeables para techos, lo que es roofing. Como les decía hace un momento, nosotros en SICA conocemos esto como LAMPs, que es Liquid Applied Membranes, o membranas líquidas aplicadas, pero base poliuretano, porque también tenemos membranas líquidas aplicadas base acrílico y algunas otras, pero ahorita nos vamos a enfocar principalmente o únicamente en las membranas de poliuretano. Muy bien. Hablemos un poquito de nuestro posicionamiento de los sistemas que tenemos en SICA para impermeabilizar un techo o roofing. Empezando por abajo, tenemos membranas acrílicas, que también son LAMPs, pero basadas en elementos acrílicos. Tenemos asfálticos líquidos, que también pueden realizar una impermeabilización. Digo, hace muchos años en el mercado de la impermeabilización, por lo menos aquí en México, y estoy seguro que en muchas partes de Latinoamérica, se utilizaban asfaltos líquidos, asfaltos en caliente para realizar impermeabilizaciones. Ahora eso ya está completamente en desuso, sin embargo sigue existiendo. Tenemos también entre silver y bronce una membrana aplicada base poliuretano acrílico, que conocemos como Cicalastic 560, que seguramente en muchas regiones se conoce. Después tenemos ya una versión silver, que son membranas prefabricadas o mantos asfálticos, que en México se utilizan mucho y en algunas otras regiones de Latinoamérica también. Tienen buen desempeño, sin embargo no llegan a ser el top de las impermeabilizaciones. Y también tenemos algunas membranas líquidas aplicadas en base a poliuretano, que por ser membranas de un costo menor pueden entrar en esta categoría, sin embargo tienen un buen desempeño. Y finalmente, como categoría Gold, o lo mejor que podemos ofrecer en SICA, tenemos poliureas modificadas de 2 componentes, tenemos membranas single play de PVC de la marca Sarnafil Cicaplan, y también tenemos ya nuestras membranas de poliuretano resistentes a UV de alto desempeño, a las cuales vamos a nombrar Cicaroof MTC. Ya vieron ustedes un video de lo que es el MTC, pero ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de eso. Ese sería nuestro posicionamiento. ¿En qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en las membranas de poliuretano líquido. Muy bien. ¿Por qué debería elegir una membrana de poliuretano líquido? Bueno, primero, es un recubrimiento de aplicación en frío. Por lo tanto, tenemos tecnología cero flama. Ahorita vamos a ver en qué nos beneficia. Monolítico. Esto quiere decir que vamos a generar una membrana una vez que ha pasado de su estado líquido a sólido, una membrana monolítica sin juntas ni traslapes. Y esto nos ayudará mucho con la parte de generar mayor seguridad, porque no vamos a tener costuras, ni membrana, ni traslapes entre membranas. Es muy versátil, lo podemos aplicar en muchas diferentes áreas, queda adherido al 100% a la superficie. Ahora vamos a ver también en qué nos beneficia eso. Otra vez sin juntas, rápida aplicación, perfecto en los detalles y nos da un acabado liso y estético. Bien. Aplicaciones típicas. Podemos aplicar membranas líquidas de poliuretano sobre metal, sobre membranas de single play, sean estas PVC o TPO, sobre mantos asfálticos envejecidos y sobre concreto. Entonces tiene muchas aplicaciones típicas. Algunas otras como por ejemplo fibrocementos o teja, aparte de las que ya mencionamos. Entonces, como pueden darse cuenta, las membranas de poliuretano son muy versátiles. Bien. Otra de sus características importantes es que es muy fácil de ajustarse a detalles complejos. Por ejemplo, vean esta foto que estoy señalando acá, donde tenemos diversas tuberías que salen de la losa o del techo. Imagínense tratar de detallar perfectamente con una membrana asfáltica o con una membrana de PVC en esos detalles. Realmente costaría mucho trabajo. Se puede lograr, se requiere de una mano de obra experimentada, pero en realidad sí costaría mucho trabajo.
Con los poliuretanos podemos ajustar perfectamente con los líquidos a las diferentes secciones que podamos encontrar en la losa. Por ejemplo, tragaluces, canalones, soportería del equipo de aire acondicionado, de los lavadores de aire, pretiles, etcétera. Como pueden darse cuenta, es muy fácil de ajustarse a los detalles complejos. Bien, tecnología cero flama, lo que comentábamos. Cuando utilizamos membranas de poliuretano líquido en frío, no exponemos al cliente a sufrir un accidente, porque no estamos utilizando flama. Claro, hay que tener cuidado porque los poliuretanos, sobre todo los de un componente, la mayoría son poliuretanos base solvente. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de que no haya persona fumando cerca o provocando alguna chispa que podría provocar algún incendio. Sin embargo, más adelante vamos a ver que las membranas por sí no propagan incendios. Esto lo comentamos hace un momento. Decíamos que una de las características principales, de las más importantes, es que la membrana se adhiere al 100% a la superficie. ¿Qué sucede cuando tengo una membrana no adherida, como es el caso de nueva cuenta de una membrana manto prefabricado o un single plate? Bueno, como no tengo adherencia al 100%, si yo tengo un daño en la membrana y tengo ingreso de agua, el agua va a viajar entre el sustrato y la membrana, provocando entonces que yo tenga migración de agua hacia la estructura y que no pueda controlar completamente esa migración de agua. Cuando tengo una membrana adherida al 100%, si yo tengo un daño puntual y tengo ingreso de agua, va a ser muy difícil que el agua pueda migrar entre la membrana y el concreto. Entonces, previene de una manera importante la migración de agua entre la membrana y el sustrato. Yo puedo identificar el daño que se le hizo a la membrana y lo puedo corregir. Entonces, esta es la característica, una de las más importantes de las membranas líquidas adheridas al 100%. Bien, este tipo de tecnología también es muy bueno para restaurar losas que ya han estado en uso, que a lo mejor tienen un sistema, puede ser un manto prefabricado, una membrana de single ply o cualquier otro sistema, y nosotros podemos aplicar el poliuretano sobre estos elementos sin tener que retirar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos ganando por un lado en que no aportamos basura por tener que retirar ese elemento viejo, y en segundo lugar ganamos en tiempo porque el retiro muchas veces es mucho tiempo para retirar, mucho esfuerzo, mucha gente, y finalmente podemos utilizar esos elementos como mi superficie de anclaje. Por lo tanto, incrementa la vida útil de un techo viejo. Este punto también es muy interesante. Hay que aclarar que las membranas por sí solas no son un aislante térmico. Si necesitamos colocar un aislante térmico acústico, tenemos que recurrir a otro tipo de sistemas. Sin embargo, la mayoría de los poliuretanos en color blanco tienen la capacidad de reflejar los rayos del sol. Por lo tanto, la superficie por sí sola estará con menor temperatura de la que tendríamos si no tuviéramos ese elemento en blanco. Ya lo podemos ver en la fotografía, ¿no? Tenemos la medición 70 grados Fahrenheit sin la membrana, y con la membrana tenemos 40 grados Fahrenheit. Entonces sí tenemos una reducción interesante de temperatura en la superficie. Bien, hablemos un poquito del curado de poliuretano, y esto tiene que ver con el video que vimos al inicio. Tenemos, como platicábamos, que los poliuretanos de un solo componente, su curado se logra por el efecto de la humedad ambiente. Momento en el que yo aplico un poliuretano de un componente, este está ya curando, está ya pasando de ser un líquido a un sólido, perdiendo su solvente o perdiendo el agua, dependiendo de medio, y convirtiéndose ya en una membrana parecida a un nulo, ¿no?
Sin embargo, son muy sensibles al agua. Esto quiere decir que si yo aplico un poliuretano y en poco tiempo llueve, la membrana se va a ver afectada por la lluvia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una alta sensibilidad a la lluvia. Bueno, Sika, que cabe destacar que esta tecnología es una innovación de una empresa que Sika adquirió hace muchos años en Inglaterra, que se llama Liquid Plastic. Ellos desarrollaron una tecnología que se llama MTC, que son siglas en inglés para detonación de química por humedad. ¿Qué es lo que sucede con una membrana que no es MTC, que no tiene tecnología MTC, contra una que sí tiene tecnología MTC? Lo que va a suceder es que la forma como se dispersan las partículas de la propia membrana permiten que cuando haya lluvia la membrana se afecte porque comienza a curar desde dentro hacia afuera. En el caso de la tecnología MTC, la forma en cómo se acomodan las partículas nos permite tener un curado que va desde afuera hacia adentro o desde arriba hacia abajo, lo cual forma una piel que evita que la membrana se dañe si ésta se ve expuesta al agua poco tiempo después de haberse aplicado. Con esto ganamos en que podemos aprovechar la aplicación de la membrana aun cuando haya amenaza de lluvia. Y es tan lógico pensar en que fue creado en Inglaterra porque allá las ventanas de tiempo que tienen para aplicar son muy. Bien, ya vimos el video. Tomen en cuenta esto porque ahorita vamos a hablar más adelante de esto, pero la gran mayoría de nuestras membranas líquidas para techos tienen esta tecnología. Bien, ¿qué aplicarían ustedes en estos techos? ¿Quitarían la membrana asfáltica y volverían a colocar nueva membrana? Seguramente hay quienes sí lo hacen, sin embargo, esto implica un trabajo importante. Por lo tanto, este tipo de techos, este tipo de situaciones son ideales para aplicar una membrana. Ok, volvamos otra vez a este mapa de posicionamiento. Vamos a eliminar esto, no vamos a hablar ahora de membranas acrílicas ni de asfálticos líquidos, no vamos a hablar de Cicalastic 560, no vamos a hablar de mantos prefabricados, ni vamos a hablar de poliureas, ni de single ply. Únicamente vamos a hablar de membranas de poliuretano. Entonces, para nuestra versión Gold tenemos esto que llamamos Cicaroof MTC en 4 diferentes versiones. Ahora vamos a explicar qué significa cada una de ellas. Y como membrana Silver, en el caso de buscar una cuestión de costo-beneficio, tenemos entonces algo que se llama Cicaroof Pro. Ese es nuestro mapa de posicionamiento para lo que vamos a hablar el día de hoy. Cicaroof MTC, en su versión C, es un sistema aplicado sobre concreto. Cabe aclarar que el concreto debe tener características muy específicas, como por ejemplo tener una resistencia mínima a la compresión de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, ser un concreto armado o un hormigón armado que cuente con una armadura y que haya sido modulado para evitar un agrietamiento excesivo. La versión Cicaroof MTC SP es un sistema aplicado sobre membranas single play. Puede ser membranas de PVC o membranas de TPO. Después tenemos Cicaroof MTC-M, que es un sistema aplicado sobre techumbres metálicas. Independientemente que podamos tener diferentes tipos de metales, podemos aplicar sobre techumbres metálicas. Y finalmente tenemos la versión Cicaroof MTC-Burr, que es una membrana que se puede aplicar sobre mantos asfálticos envejecidos. Esas son las 4 versiones de las que vamos a estar hablando en el caso de techos. Aquí tenemos ya las características de cada una de ellas. Por ejemplo, hablemos de Cicaroof MTC en su versión C para concreto. Es una solución ideal para obras nuevas o de mantenimiento,
sin ningún sistema anterior, concreto nuevo NUR. ¿Sí? Es una impermeabilización sin juntas, ya habíamos hablado de eso, crea una capa monolítica de rápido curado, sin resistencia a la cubierta, y algo muy importante, estas membranas tienen resistencia al fuego, es decir, no propagan fuego. Eso es un punto muy importante. ¿Qué vamos a necesitar aquí? Bueno, necesitamos de un primario. El primario que se recomienda en este caso es un primario epóxico base agua. En México lo conocemos como Sikaflor 155W. Estoy seguro que en sus regiones deben tener un primario epóxico base agua. Vamos a utilizar una capa base de un producto que llamamos Cicalastic 625, que es un poliuretano alifático de alta resistencia a esfuerzos. Utilizamos un refuerzo, puede ser cicatela reforzada. En las regiones en donde ustedes están seguramente van a tener una opción con cica. Y finalmente tenemos una o dos capas superiores de Cicalastic 621 Top Coat, que va a ser nuestra capa final. Para el Cicaroof MTC Burr tenemos exactamente las mismas características, con la diferencia de que este sistema está diseñado para la renovación de sistemas existentes de mantos asfálticos. ¿Qué vamos a utilizar? El mismo primario, Sikaflor 155. Vamos a utilizar una capa base de Cicalastic 625, mismo producto, cicatela reforzada. Y finalmente, Cicalastic 621 Top Coat. Los mismos productos que en el caso de la versión C. La versión M cambia un poco. Esta está diseñada para techumbres, como ya dijimos. Es una instalación rápida y fácil. Se aplica directo sobre el metal. Obviamente hay que evaluar que la sección no se haya perdido, que no haya una cantidad importante de óxido, etc. Aquí vamos a utilizar un primario que llamamos Sikacor F-Fosfat. En sus regiones seguramente van a tener también algún primario de Sica parecido. Lo que necesitamos acá es un primario que me ayude con la adherencia del producto hacia la lámina, pero también que evite la corrosión y la oxidación de la misma. Vamos a utilizar cicatela reforzada y aquí únicamente utilizaremos Cicalastic 625. No utilizamos el Top Coat. El sistema lo formamos únicamente como Cicalastic 625. Ustedes podrían preguntarse, ¿para qué impermeabilizo una lámina si la lámina por sí sola es impermeable? Bueno, en este caso lo que buscamos es proteger todas las engargolados, todas las juntas, toda la tornillería que se utiliza para la aplicación de esta lámina. Ahí sí tenemos entrada de agua y créanme que hemos visto muchos casos de láminas o de techumbres recién construidas que al cabo de unos meses ya empiezan a tener problemas de filtración. Entonces, lo que hacemos es cubrir perfectamente todos esos detalles y a la vez colocar el producto en toda la lámina, lo cual hace que se alargue su vida útil porque la estamos protegiendo contra la corrosión. Y finalmente tenemos el sistema Sikaflor MTC SP, que es una membrana que aplicamos sobre single plate, puede ser PVC o TPO. Vamos a utilizar exactamente los mismos productos que antes, un primario epóxico base agua, una capa base Cicalastic 625, cicatela reforzada para todos los traslapes y detalles, y una o dos capas de Cicalastic 621. Muy bien. Esto es en lo que toca a nuestros sistemas para techos. Como pueden darse cuenta, tenemos una solución independientemente del caso que usted pueda tener. Si usted está viendo un techo hecho de concreto en una obra nueva, que cumple con las características, un concreto de 200 kilogramos como resistencia mínima, concreto armado con su propia pendiente del 1%, podemos aplicar este sistema. Si usted tiene una plaza comercial donde tenemos membranas prefabricadas que ya dieron de sí, que ya su vida útil ha terminado, que están permitiendo el paso del agua, podemos aplicar estas membranas sin necesidad de retirarse, la membrana de poliuretano. Si usted tiene una fábrica donde tienen techumbre de lámina y están teniendo problemas en su producción debido a que está ingresando el agua, podemos aplicar sobre la techumbre. En fin, es un sistema muy, muy versátil. Al final contestaremos algunas preguntas.
Ahora pasemos a hablar un poco sobre los sistemas impermeables para áreas de tráfico vehicular. Traffic System, como les llamamos nosotros. También son tecnología hecha a base de membranas líquidas de poliuretano aplicado en frío, pero con otra diferente uso. Bien, ¿qué buscamos en un estacionamiento? Bueno, lo que buscamos, por ejemplo, en el último nivel y las áreas expuestas, es que lo que apliquemos tenga resistencia al desgaste, puentee correctamente las grietas, sea impermeable por obvias razones y resistente a UV. En el caso de las rampas buscamos lo mismo, pero acá necesitamos una mayor resistencia al desgaste, porque en una rampa tenemos una mayor torsión y tracción de las ruedas. Por lo tanto, necesitamos que el sistema tenga alta resistencia al desgaste. Y también tenemos una opción para pisos intermedios, aunque tal vez en un piso intermedio no estemos buscando la impermeabilidad, quizás sí estamos buscando resistencia al desgaste, es decir, al desgaste prematuro del propio concreto y puente de grietas. Para esto entonces tenemos sistemas que nombramos de la siguiente forma. En los últimos niveles y áreas expuestas manejamos en SICA dos sistemas. Uno se llama Sikaflur Monoflex y el otro se llama Sikaflur Multiflex. Ahora vamos a platicar cuál es la diferencia entre uno y otro. En el caso de las rampas únicamente recomendamos utilizar Sikaflur Multiflex. Para los interiores podemos utilizar algo que llamamos Sikaflur Multidur, que es un sistema hecho a base de resinas epóxicas 100% sólidas. Vuelvo a regresar otra vez a esta lámina porque me parece importante que recordemos un poquito. Acuérdense, poliuretanos aromáticos son aquellos que no pueden estar expuestos al sol. Normalmente los usamos como capa base en los sistemas impermeables. Si los vamos a utilizar como capa final, necesitamos aplicarles un estabilizador de UV. Sin embargo, esto no evita que cambien de color. Y los poliuretanos alifáticos son poliuretanos muy estables a los rayos UV, muy resistentes al desgaste y normalmente se utilizan como capa final. Eso lo vamos a ver ahorita. Y volvemos a regresar. Poliuretanos de un componente y poliuretanos de dos componentes. Poliuretanos de un componente, aquellos que curan con la humedad ambiente. Poliuretanos de dos componentes, aquellos que necesitan un catalizador para realizar su proceso de curado. Bien. El sistema Multiflex, Sikaflur Multiflex, está hecho por un primario que llamamos Sikaflor 161. En sus regiones seguramente van a tener esta opción si no pueden tener otra con Sika. Lo que necesitamos es que sea un primario 100% sólidos. Después vamos a tener una capa base de un producto que se llama Sikalastic 720, aromático, poliuretano aromático de dos componentes. Y tenemos finalmente como capa final Sikalastic 745, poliuretano de dos componentes alifático. ¿Sí? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, conseguimos un sistema listo para tráfico vehicular o peatonal. Se le agrega arena sílica para hacer que el sistema sea antiderrapante y aportarle resistencia mecánica. Hecho a base de resinas de poliuretano. Sistema bicomponente de dos componentes, por lo tanto tengo rápido curado. Los poliuretanos de dos componentes me ayudan a entregar el área mucho más rápido, poder poner en operación ese estacionamiento mucho más rápido, porque al ser poliuretanos de dos componentes curan mucho más rápido. Mejora la apariencia de un estacionamiento, protege contra derrames que dañan el concreto. Su espesor final es de 54 mils. Para que tengamos una referencia, 40 mils o 40 milésimas de pulgada es igual a 1 milímetro de espesor. 40 mils. En las áreas de mayor circulación tenemos 54 mils, sin contar los agregados, es decir, sin contar la arena. Solamente la resina de poliuretano. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos la descripción rápida del sistema. Utilizamos un primario epóxico 100% sólidos como imprimación del concreto antes de aplicar la primera capa. Se sellan grietas y juntas de control. Lo podemos hacer con Sikaflex 1A, seguramente ustedes lo conocen. O podemos hacerlo con un
Sikaflex 1C SL, el cual tiene la ventaja de que es autonivelante, por lo tanto queda perfectamente bien empacado en la funda. Utilizamos una capa base de poliuretano, ya lo mencionamos, de Cicalastic 720, capa de detalle en grietas y juntas con el mismo poliuretano, Cicalastic 720. Aquí agregamos malla de refuerzo. Utilizamos una primer capa de desgaste de poliuretano 745 más una arena sílica. Se recomienda que sea en una granulometría 1630 y de preferencia redondeada. Después tenemos una segunda capa de poliuretano Cicalastic 745, igual con arena sílica redondeada. Y finalmente encapsulamos todo esto con un poliuretano Cicalastic 745 AL. Olvidé mencionarles, el AL indica que es alifático. Acá tenemos el sistema Monoflex. El sistema Monoflex también está hecho a base de membranas de poliuretano. Sin embargo, la diferencia contra Multiflex es que este sistema es hecho con poliuretanos de un componente. Por lo tanto, curan por humedad ambiente. ¿Por qué tenemos las dos diferencias? Bueno, porque depende mucho del área donde nos encontremos. Por ejemplo, los poliuretanos de dos componentes me ayudan a hacer las cosas mucho más rápido. Sin embargo, son muy sensibles al ambiente. En áreas de demasiado calor, en regiones donde hay demasiado calor, temperatura ambiente y temperatura del sustrato, en esos casos recomendamos mejor utilizar poliuretanos de un componente, en este caso el sistema Monoflex. Entonces hay que tomar en consideración eso. Por eso necesitamos tener dos sistemas, es decir, sistema con bicomponente de dos componentes, poliuretano de dos componentes y de un solo componente. El espesor final es exactamente el mismo, 52-54 mils en las áreas de mayor circulación. Es muy fácil de aplicar también. Aquí está el desarrollo del sistema. Utilizamos igual un primario, sello de grietas y juntas. La capa base de poliuretano se hace con un Cicalastic 710, que es un poliuretano aromático de un componente. La capa de detalle con Cicalastic 710 también. Primera y segunda capa de desgaste con Cicalastic 715 más arena sílica. Y finalmente encapsulamos, y aquí tenemos dos opciones. Podemos encapsular con el mismo Cicalastic 715, que es un poliuretano de un componente aromático. Pero este poliuretano tiene estabilizador de UV, recuerden, podemos utilizarlo, sin embargo, este puede cambiar de color. O podemos optar por la opción de Cicalastic 735 alifático, y entonces no va a cambiar de color y es más resistente al desgaste. Esto es en lo que toca al sistema Multiflex y Monoflex. Finalmente tenemos, bueno, aquí tenemos los colores estándar, gris, un gris carbón, charcoal y tan. Son los tres colores estándar que manejamos para toda la región de estos sistemas. Normalmente se utiliza el color gris. Este es el sistema para interiores. Acuérdense que en interiores no buscamos impermeabilidad. Lo que estamos buscando en un estacionamiento interior es proteger el concreto de su desgaste prematuro y pues mejorar la apariencia del propio sistema, ¿sí? Este sistema lo hacemos, bueno, tenemos aquí Sikaflex Multidur, esto es importante, tenemos tres versiones, ES, ET y EB. La versión EC es Smooth. Esto quiere decir queda completamente liso, como si estuviéramos colocando un mortero autonivelante. Completamente liso. Se ve muy bonito, mejora mucho la apariencia del estacionamiento, refleja muy bien la luz. Sin embargo, tiene sus desventajas. Al ser demasiado liso hay que tener mucho cuidado en la conducción al interior del estacionamiento. Tenemos la versión T, que es Texture, que es algo como una cáscara de naranja. La propia constitución del sistema, más el agregado de un elemento que se llama Extender P, me permite lograr esta textura cáscara de naranja. Pierde un poco de brillo, pero me da mayor seguridad en la conducción de los vehículos. Y finalmente tengo una versión B, que es una versión, bueno, se llama Broadcast, que es una versión en la que puedo sembrar arena, y dejar un estacionamiento sin brillo completamente. Es decir, la membrana pierde completamente su brillo, pero es antiderrapante al 100%. ¿Con qué formamos el sistema? Bueno, volvemos a utilizar un primario epóxico 100% sólidos.
Utilizamos aquí para sellar grietas y juntas un epóxico semiflexible que llamamos Cicadur 51 autonivelante, SL, Self Leveling. Después tenemos una capa base con un poliuretano epóxico 100% sólido, Cicaflor 264, que ya contiene el color. Y finalmente una capa final, Cicaflor 264. Para todas las delimitaciones, todo lo que es flechas, cebreados, cajones de estacionamiento, podemos utilizar Cicaflor uretano premium o algún uretano que tengan en sus regiones. Y si va a haber exposición al sol, necesitamos colocarle este Cicaflor. Muy bien, estos son los sistemas que manejamos para tráfico vehicular. Ahora, rápidamente, hablemos un poquito de los trabajos que se requieren para ambos casos, poliuretanos para tráfico vehicular y poliuretanos para techumbres. Hay que eliminar completamente todo contaminante que exista en la superficie, independientemente que sea concreto, metal, membranas prefabricadas, como sea. Todo lo que pueda inhibir la adherencia del sistema hay que eliminarlo. La superficie debe estar limpia y seca al momento en el que estemos aplicando ya los productos. Hay que lavar con agua a presión en el caso de los mantos asfálticos. Se trata de eliminar toda la contaminación, todo el polvo e incluso la gravilla que pueda tener el manto y que todavía se siga desprendiendo. Entonces hay que utilizar agua a presión. En el caso de aplicar un producto sobre techumbres hay que hacer una limpieza profunda para eliminar el óxido. Se utilizan elementos como estos que podemos ver aquí. Y hay que reacondicionar la superficie de concreto en el caso de que sea una nueva impermeabilización sobre una superficie que ya había trabajado antes. Hay que eliminar todo lo que exista y si hay necesidad de reparar el concreto, hagámoslo con morteros epóxi. Muy bien. Esto es importantísimo, debemos cuidar la humedad del sustrato, no la humedad ambiente, la humedad del sustrato, ahorita vamos a hablar de la humedad ambiente, antes de aplicar cualquier sistema de poliuretano. La razón es que si tengo una humedad mayor a la que me permite la membrana, lo que voy a hacer es encapsular esa humedad con la membrana. Entonces, cuando esta humedad trate de salir, me va a generar ampollamientos y falsas adherencias de la propia membrana. Por eso es importante cuidar la humedad. Este punto también es muy importante, el punto de rocío. El punto de rocío es el momento en el que la humedad ambiente comienza a convertirse en rocío o en agua. Muchas veces yo puedo tratar de agilizar mi trabajo, comenzar a aplicar muy temprano por la mañana. Hay algunas regiones donde por las mañanas comienza un tanto húmedo el ambiente y conforme empieza a cambiar la temperatura, esa humedad se comienza a convertir en líquido y puedo estarme aplicando sobre agua. Entonces hay que estar cuidando la temperatura ambiente. ¿Cuáles son los tres elementos? El porcentaje de humedad, la temperatura ambiente y la temperatura del sustrato. Hay algunas tablas que ustedes pueden consultar en internet buscando el punto de rocío. Ahí ustedes podrán ver en qué momento la humedad se condensa y se convierte en agua. Bien, hay que verificar que el sustrato esté firme y seco. En el caso de los sistemas que se aplican sobre concreto, ya sea tráfico vehicular o Sicarruf MTC en su versión para concreto, necesitamos lograr una preparación de la superficie del concreto para que logremos tener la adherencia correcta. Si yo me aplico sobre el concreto sin hacer esta preparación, lo que va a suceder es que voy a tener lechadas superficiales en el concreto y no voy a tener la porosidad suficiente para que el sistema se pueda anclar. Entonces, necesito hacer esta preparación. Es muy importante. Es parte del éxito del sistema, lograr esta preparación. Hay que sellar todas las grietas y juntas utilizando Sikaflex 1A o Sikaflex 1SL o incluso uno de dos componentes también autonivelante para poder dejar esas grietas y esas juntas flexibles a los movimientos. Si no hacemos este sellado previo, el sistema se va a romper. Entonces necesitamos sellar perfectamente bien grietas y juntas de control.
En un momento más les voy a enseñar una gráfica de donde también es necesario colocar esta serie. Bien, aquí ya estamos en el desarrollo del sistema. Vamos a aplicar un primario epóxico. En la fotografía del lado izquierdo tenemos una superficie de concreto. En la superficie en la foto del lado derecho tenemos una superficie que tiene membranas prefabricadas. En el caso de Cicarruf vamos a utilizar, como ya dijimos, un primario base agua que se llama Cicaflor 155. En el caso de metal vamos a utilizar un primario que se llama Cicacor Eje Fosfat, que es anticorrosivo. Y en el caso de metal para el sistema de tráfico vamos a utilizar Cicaflor 161. Después viene la aplicación de la capa base. En la foto de la izquierda tenemos la aplicación de un sistema de tráfico vehicular con Cicalastic 710 de un componente. También podríamos utilizar Cicalastic 720 de 2 componentes para Traffic System. Y en el caso del Cicarruf están aplicando Cicalastic 625. Aquí tenemos este que es muy importante, es una capa de 10 centímetros del mismo producto de capa base, que se aplica en todas las grietas, aquí lo podemos ver, todas las juntas de control y las grietas que puedan existir en la superficie. En el caso del sistema Cicarruf MTC, estamos aplicando esta capa de detalle en una membrana prefabricada en todos los traslapes del manto. Si se dan cuenta, aquí se ve en todos los traslapes del manto, estamos aplicando esta capa de detalle. Y adicionalmente le estamos colocando cica malla reforzada, como se ve en esta fotografía. Aquí podemos ver cómo se está colocando la capa base y se está colocando también una malla de refuerzo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos acá es esto. Si tenemos un sistema que no está reforzado, los poliuretanos tienen la capacidad de crecer, de elongarse, sin embargo tienen un límite. Si excedemos ese límite, la membrana se va a romper. Cuando hay grietas nuevas, el sistema necesariamente puede sufrir un daño. ¿Por qué razón? Bueno, porque no podemos obtener un porcentaje de 0. Entonces, si tenemos un agrietamiento nuevo cuando yo pongo en uso, por ejemplo, un estacionamiento, la membrana puede llegar a romperse también. ¿Qué podemos hacer? Bueno, simplemente reparar la membrana. Cuando tenemos un sistema reforzado, la capacidad de resistencia mecánica de la membrana combinada con una malla de refuerzo me ayuda con la capacidad mecánica de la propia membrana. Por eso es importante reforzar en las áreas donde es necesario reforzar con una malla de refuerzo. ¿Cuáles son las correctas? Bueno, voy a regresar un poquito. Pueden ser cuadrimalla de poliéster, fibra de vidrio. En su región seguramente nuestros compañeros de SICA deben tener una malla adecuada para cada uno de los sistemas que ustedes necesiten. Bien, acá vamos a ver algunas fotografías de dónde es necesario reforzar. En esquinas interiores tenemos que colocar primero primario, la primera capa de impermeabilizante, el refuerzo, aquí alcanzan a ver ustedes el refuerzo, y después proteger ese mismo refuerzo con más producto. Esquinas exteriores, bajadas pluviales, también es importante reforzarlas. Aquí podemos ver cómo se coloca una capa de producto, se coloca la malla de refuerzo y finalmente confinamos esa malla con más producto. Y en todos los detalles que atraviesen la losa, como tuberías, como anclajes, en fin, todo aquello que esté empotrado en la losa, en el concreto, que lo atraviesen, es necesario hacer también este detalle. Colocamos producto, colocamos la malla y después confinamos con más producto. ¿Sí? Eso es en lo que toca a los detalles donde tenemos que reforzar, y ya dijimos, en todas las grietas y en todas las juntas de control que encontremos en la superficie tenemos que colocar esta malla de refuerzo. Muy bien, finalmente vamos a colocar una segunda capa. En el caso del sistema de tráfico, vamos a delinear perfectamente las áreas de tráfico vehicular. Esto que ven ustedes aquí al centro son cajones y esto es área de circulación. Aquí colocamos una segunda capa de desgaste para que en esta parte el sistema quede reforzado.
En el caso de los sistemas de poliuretano para techo, lo que hacemos es colocar un pasillo de circulación con poliuretano de otro color. Esto es adicional al propio sistema. Entonces, la gente tiene que circular por estos pasillos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo que se va a desgastar es esta capa adicional que estamos colocando. Finalmente, encapsulamos los sistemas. Aquí ya ustedes pueden ver la capa final de aplicación. En el caso de la fotografía de la izquierda, se está aplicando Cicalastic 735, también puede ser 745, para ya confinar el sistema y sobre esto ya pueden rodar los vehículos. En la fotografía de la derecha, ustedes están viendo ya la aplicación de la capa final sobre un sistema de Cicarruf MTC con Cicalastic 621 Top Coat. Ese es todo el sistema. Al final tenemos superficies que quedan, como pueden ver ustedes en las fotografías. En el caso de las fotografías de la izquierda, vemos aquí un techo donde fue colocado un poliuretano sobre membranas prefabricadas. Del lado derecho ustedes pueden ver una rampa ya con el acabado en 745 y este es el inicio de la rampa. Esto es todo el sistema. Como si pueden darse cuenta, es una aplicación muy similar, aunque en diferentes áreas y con diferente producto. Muy bien, se requiere una especialización para la aplicación. Es necesario que se cuente con aplicadores cualificados para la aplicación de los sistemas, que se cuente con el equipo necesario y de preferencia que sean contratistas que tengan experiencia en roofing y en flooring. Finalmente quiero mostrarles algunas fotografías de proyectos que se han hecho con estos sistemas. Esta es una obra donde teníamos muchos detalles en la azotea, es un centro comercial. Esta también es una tienda importante aquí en México donde se han aplicado muchas membranas líquidas de poliuretano. Esto sobre un single play. Aquí tenemos sistemas de tráfico vehicular aplicados también, un estacionamiento en interiores. Perdón, voy a regresar. Esta fotografía, este sistema que se aplicó con epóxicos 100% sólidos al interior, se hizo con el acabado cáscara de naranja. Como pueden darse cuenta, se conserva bastante bien el brillo del sistema. Le da una apariencia muy bonita, pero a la vez tiene la suficiente tracción para ser antiderrapante. Un banco aquí en la Ciudad de México, un centro de operaciones donde se implementaron todos los niveles interiores con un sistema de traffic system, una tienda de autoservicio, universidades. Esta es una universidad que se hizo aquí en la Ciudad de México con un estacionamiento muy grande. Algunas fotos más de este estacionamiento. Y bueno, una oficina corporativa. Eso sería todo con respecto a la presentación. Agradezco mucho su atención. Por favor, contacte a su asesor o a su asesora SICA en su localidad. Ellos tienen muchas opciones para ofrecerle de estos sistemas. Seguramente podrán darle la atención necesaria para que usted pueda tener la respuesta correcta. Muy bien. David, no sé si tú quieras decirme algunas preguntas para contestar. Voy a leer aquí en su chat y bueno, estaremos respondiendo unas preguntas. Ok, aquí hay una pregunta muy buena de José Candanedo. Dice, ¿cuál es la diferencia de resistencia de los poliuretanos de dos componentes, tanto alifático como aromático? José, te puedo contestar que la película curada, la película cuando ya está seca, tanto de un poliuretano de un componente como de dos componentes, sus características a la resistencia son muy similares. En realidad la diferencia radica en la forma como se aplica. Ahí está la diferencia. Pero ya una vez que ha curado la membrana, si tú comparas la ficha técnica de los poliuretanos de un componente contra los poliuretanos de dos componentes, podrás darte cuenta que la resistencia es muy similar.
Donde sí cambia la resistencia es contra un poliuretano aromático, contra un alifático. Un poliuretano alifático siempre tendrá mejores prestaciones con respecto a la resistencia por el desgaste. Si yo termino mi sistema, en este caso un tráfico vehicular, con una membrana de poliuretano alifático, tendré mayor resistencia al desgaste y a los rayos UV. ¿Sí? Espero haber contestado tu pregunta. En el caso de las membranas para techos, igual, terminar el sistema con un poliuretano, perdón, alifático es mucho mejor. Ok. Vamos a ver alguna otra pregunta. Aquí tengo otra pregunta. Santiago Jacomé dice, ¿qué experiencia tiene con membranas líquidas con cubiertas tipo deck y con paleteados liso, helicóptero, con cuarzo, a más de que la estructura metálica son 100% hermética, sin porosidad? Aquí productos como 560 híbridos y poliuretanos hacen ampollas, burbujas, y por más Cicaflor que pongan no se adhiere bien a la superficie. Ok, habíamos comentado en la parte de la presentación, Santiago, que podemos aplicar sistemas de poliuretano sobre metal. Por ejemplo, tenemos una versión de Cicarruf MTC-M, que es aplicado sobre techumbres metálicas, y probablemente tu problema radica en el tipo de primario que estás utilizando. En el caso de las techumbres metálicas o de superficies metálicas, recomendamos utilizar un primario anticorrosivo. Nosotros acá en México estamos recomendando un primario que se llama Sikacor Eje Fosfat. Probablemente ahí esté la situación, que es el caso que tú estás teniendo. También es muy importante la limpieza de del propio metal. Si tienes secciones donde hay corrosión u óxido y no se está haciendo una correcta limpieza o el correcto retiro de esas secciones donde tienes óxido, pues no vas a tener adherencia. Entonces necesitamos hacer una correcta limpieza, eliminar completamente cualquier contaminación que tengamos en la placa, llegar a metal blanco prácticamente, e inmediatamente aplicar el primario, porque si no aplicas de inmediato el primario, de nueva cuenta volverás a tener óxido presente en la superficie. Posteriormente a eso aplicas el sistema. Ahora, yo no aplicaría sobre un helipuerto un Cicalastic 560, jamás. El Cicalastic 560 es un híbrido poliuretano, bueno, acrílico poliuretano, y está más enfocado para un uso en una techumbre, en un techo, en un roofing, pero nunca para un helipuerto. Para un helipuerto puedes utilizar los sistemas Multiflex. Si gustas, acércate con tu asesor en tu región y él con gusto te podrá indicar cuál es el sistema correcto. Pero los sistemas Multiflex pueden utilizarse en áreas de aterrizaje y despegue de helicópteros, que supongo que es tu caso, e incluso puede ser aplicado sobre metal con el primario correcto. Muy bien. Bien, me están pidiendo que vuelva a poner el video. Si quieren, les paso la liga. Incluso está en una de las láminas. Con todo gusto ahorita les pongo la lámina en la que se encuentra para que puedan ustedes verlo más adelante. Por falta de tiempo ya no podré ponerlo, pero pueden ustedes verlo en YouTube. Es un video que está en YouTube. O simplemente pongan en su navegador Cicalastic 612 MTC y ahí podrán ver este video donde se ve la animación esta es la liga. Se ve la animación de cómo funciona la tecnología MTC. Bien, aquí hay una última pregunta. Dice, en el caso de una obra nueva, si la cubierta se protege con una membrana de PVC y tengo varias penetraciones de tuberías metálicas y en la losa, perdón, ya la perdí. Ok. Y tengo varias penetraciones de tuberías metálicas en la losa y que las quiero revestir con Cicarruf. ¿Cuál tipo debo elegir? ¿SP o el M?
Ok, en el caso de membranas nuevas de PVC de Sarnafil, yo le recomendaría a Julio César Mesa que se acerque con su asesor SICA en su área, por la razón de que Sarnafil tiene elementos, está utilizando unas membranas líquidas de 2 componentes para proteger todos esos detalles. Sería muy bueno que se acercara con su asesor. Si la obra es nueva, o sea, si está aplicando el sistema Sarnafil para que usted pueda conservar su garantía, para que pueda ofertarle su garantía a su cliente, sería necesario que usted utilice las membranas líquidas de Sarnafil para este caso específico. Si ya es una techumbre en uso, ha tenido ya un uso específico, que ha cumplido su vida útil y que la queremos recubrir con las membranas líquidas de poliuretano, tendríamos que elegir el sistema Sicaroof MTC SP. Muy bien. David, no sé si quieras agregar algo más. Nada, listo, que muchas gracias a todos y que esperamos que haya sido interesante y que les esperamos en los próximos webinars que vamos a estar haciendo durante este mes y los siguientes. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que haya sido importante lo que platicamos hoy. Es una gran tecnología, los poliuretanos. Hoy por hoy en todo el mundo se utilizan mucho los poliuretanos, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia. Así que podemos utilizar esta tecnología para cubrir sus necesidades, ya sea de obra nueva o mantenimiento. En sus regiones, nuestros compañeros de SICA tienen soluciones para usted de lo que platicamos. Proteger, animar a sus clientes, o si usted es un inversionista, dueño de propiedades, lo invitamos a que considere la necesidad de proteger correctamente sus inversiones, sus edificios con los sistemas correctos. Los sistemas de tráfico vehicular funcionan muy bien. SICA tiene mucha experiencia en el mundo en este tipo de sistemas. En México y en Latinoamérica también ya contamos con experiencias importantes de obras que han sido un éxito. Si usted requiere de algún currículum o de obras que se hayan hecho y que han resultado un éxito, por favor contáctenos y con gusto les hacemos llegar este tipo de información. Pues agradezco mucho su participación. Cualquier duda estamos a sus órdenes en su localidad y pues muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, David.